Bien, para poder comenzar a analizar probabilísticamente nuestros algoritmos, tenemos que entender un poco qué nos referimos con esto, cómo funciona, de qué se trata. Para ello, vamos a ilustrarlo con un pequeño algoritmo, muy sencillo y más que todo conceptual. Este algoritmo se llama The Hiring Problem. Vamos a tener una función llamada hire que recibe un número entero n, que representa una cantidad de candidatos para un puesto en una empresa, para una plaza que se ha abierto y que se necesita cubrir. Lo primero que se va a hacer es determinar una variable best, que comenzará en 0. Best representa al mejor candidato de todos. Como el conteo de los candidatos o la identificación de los candidatos comienza en 1, inicializamos best en 0 para dar a entender que por el momento nadie es el mejor porque no hemos comenzado el proceso de evaluación. Luego sigue un for, porque necesitamos hacer un proceso iterativo mediante el cual vamos a procesar a cada uno de los candidatos, a cada una de las personas que han llegado para aplicar al puesto. Por lo que el for irá con una variable i desde un valor 1, porque empezamos con el primer candidato, hasta la n, porque terminamos con el último candidato. Para cada candidato, los procesos a seguir o los pasos a seguir son, pues primero hay que hacerle una entrevista al candidato i para saber qué tan bueno es. En base a eso se determina su potencial, su capacidad, y entonces es hora de preguntarnos, es hora de hacer la comparación. Hey, ¿es el candidato I mejor que el que por el momento hemos dicho que es el mejor candidato? Si eso llegase a ocurrir, significa que el candidato que tenemos en nuestras manos es ideal, es mucho mejor y por lo tanto vamos a contratarlo. El proceso continuará. No necesariamente estamos hablando de un proceso de corrido en el que en una sola tarde se va a entrevistar a toda la gente. Es un escenario un poco triste, pero la idea es de que cada vez que la empresa encuentra a alguien mejor para el puesto, va a contratar a esa persona. Y la persona anterior, pues, podemos asumir que será despedida o algo similar. Bien, este es el algoritmo, pues es muy sencillo, son los pasos que toda empresa sigue. Y es momento de analizar el algoritmo. Si bien es cierto, no es algo programable, no deja de ser un algoritmo y por lo tanto puede ser analizado. ¡Ey! Jamás dijimos que solo podemos analizar algoritmos codificables. Entonces vamos a pensar en costos. Pero como esto es lo que se va a hacer en un contexto de una empresa, tenemos que pensar en costos como una empresa pensaría en costos. Así que vamos línea por línea. Primero, la primera línea es asumir que por el momento no tenemos a nadie que sea el mejor. Para la empresa esto no cuesta nada, solo es pensar. Entonces esta línea tiene un costo de 0. Recuerden, no estamos analizando un código que correrá en una computadora. Estamos analizando un algoritmo que una empresa ejecutará como parte de sus actividades. Y es lo que implica esta línea 1, no cuesta nada. Estamos hablando de dinero, no cuesta ni un centavo. La siguiente línea es el encabezado del for, el establecimiento de los parámetros para hacer el recorrido de los candidatos. Esto para la empresa también es completamente irrelevante, esto es trivial, es solo como, mira, nos llegaron 20 personas, vamos a hacer de la 1 a la 20, se acabó, entonces esto tampoco cuesta nada. Luego viene la entrevista. Bueno, aquí sí estamos hablando de dinero. Entrevistar a una persona ya implica un costo para una empresa. Vamos desde lo más pequeño, como pan, dulce y café que se le va a ofrecer a la persona en lo que espera su turno. El salario de la persona de recursos humanos que se va a encargar de entrevistar a esta persona. El pago a los psicólogos que desarrollaron el instrumento evaluativo para ver el perfil psicológico del candidato, etcétera. Hay varios factores y varían de empresa a empresa, pero lo que interesa es que aquí sí hay dinero involucrado. Entonces, esta línea del algoritmo sí implica un costo. ¿Cuál es el costo? Recuerden, valores como tal no nos interesan tanto porque estamos evaluando tendencias. Lo que nos interesa es que exista. Entonces, el costo de esta línea lo llamaremos CI, el costo de la entrevista. Bueno, continuemos. La siguiente línea es el if, que es preguntar si este candidato es mejor que el otro. Técnicamente solo ver unos datos, ver los otros datos y ver cuál es mejor. Eso no cuesta nada. Entonces también es 0.
La asignación de que ahora el mejor es el nuevo candidato, como no estamos hablando en realidad de algo que está corriendo en una computadora, pues también es trivial, o sea, no cuesta nada para la empresa, eso no implica dinero. Pero la última línea sí, porque es la contratación como tal. Entonces ya ahí va el nuevo salario para el nuevo empleado, ese es el principal costo. Y algunas otras cosas, como algunos gastos de recursos humanos, algunos gastos legales por la creación del contrato y cosas por el estilo. Entonces esa línea también tiene un costo y la vamos a llamar CH, el costo de la contratación. Bueno, excelente. ¿Y qué es lo que le interesa a una empresa cuando estamos hablando de costo? Bueno, además de tenerlos bien definidos, que ya lo hicimos, es tener una idea de cuánto va a costar. Así que el orden de magnitud, el análisis del orden de magnitud del algoritmo, que en codificación es directamente el tiempo de ejecución, para este contexto es el orden de magnitud, se sigue siendo muy útil, muy válido, muy importante, pero ahora en términos de cuánto dinero me va a costar esto, cuánto voy a gastar en conseguir una nueva persona para este puesto, de qué magnitud estamos hablando. Entonces, obviamente también es necesario que este orden de magnitud quede lo más bajo posible, porque a la empresa no le gustaría ver un orden de magnitud de n cubo, y que por contratar a una persona, al entrevistar 10 personas, vamos a gastar un montón de dinero. Como solo tenemos dos costos involucrados, pensemos alrededor de estos dos costos. El primero es el costo de la entrevista, así que nos podemos preguntar, ¿cuántas veces vamos a entrevistar personas en un proceso como este? Aquí hay un asunto de que no hay ni peor ni mejor de los casos, hay un caso estándar, porque independientemente de cómo vengan los candidatos, si unos son buenos, si unos son malos, el asunto es que tengo que entrevistarlos a todos. Así que no importa lo que ocurra, siempre los voy a entrevistar a todos. Y como son N candidatos, entonces el total de costo de las entrevistas siempre será CIN. Bueno, no es variable, pero veamos el otro caso. La otra línea importante que implica costos es la contratación. Entonces nos hacemos una pregunta similar. Durante este proceso, ¿cuántas veces vamos a contratar a alguien? Este sí ya depende. Porque contratamos a alguien cada vez que encontramos a una persona mejor que la que tenemos ahorita. Imagínense que las personas llegaran en un orden ascendente de potencial. Entonces, digamos, yo contrato a la primera persona, pero la segunda persona es mejor. Entonces, contrataría también a la segunda persona. Pero después la tercera es mejor que esa. Entonces, contrataría a la tercera persona y al final termino contratando a todo el mundo. Ese es el peor de los casos, que vienen en un orden ascendente y voy a terminar contratando a todos. O sea que el peor de los casos es cuando contrato a las N personas. El mejor de los casos es cuando vienen en el orden inverso. Yo entrevisto a la primera persona y entonces la contrato. Y luego entrevisto a la segunda, pero la segunda no va a ser mejor, así que no la voy a contratar. Entonces entrevisto a la tercera persona y esta todavía menos va a ser el mejor. Y así sucesivamente, porque venían en orden inverso. El primero que entrevisté ya era el mejor de todo el grupo. Entonces solo voy a haber contratado una vez. Lo que nos interesa aquí es que cuántas veces contratemos sí varía bastante. Y sabemos que hay un peor de los casos en el cual la cantidad de contrataciones es N, y hay un mejor de los casos en el cual la contratación es solamente una. Esta variación la vamos a representar con la variable M. M es la cantidad de veces que contratamos. Y por lo que acabamos de decir, M se mueve entre 1 y N. Por lo que el total de costo de contrataciones es CHM. Entonces todo el costo del algoritmo se reduce en CIN más CHN. Esto se resume en decir que el orden de magnitud es N más M. Eso es lineal, sí, pero es una manera de dejar explícito que es un orden de magnitud lineal que depende de dos variables, que en el peor de los casos se convierte en O de N más N y en el mejor de los casos se convierte en O de N más 1. Bien, qué bonito. Entonces digamos que si nuestro jefe nos pregunta, ¿cómo cuánto me va a costar todo este proceso de contratación? Y vos venís y le decís, mire, fíjese que en el mejor de los casos N más 1 y en el peor de los casos N más N. Tu jefe te va a decir,
Sí, está bien. Pero ¿como cuánto puedo esperar yo gastar? No, mire, es que el mejor de... No. ¿Cuánto voy a gastar? El asunto aquí es que lo que tu jefe te está pidiendo es un valor esperado. Él necesita un dato concreto, no necesita extremos. Porque el asunto con los órdenes de magnitud así nomás es que estamos dando intervalos. Estamos dando valores extremos, estamos dando mínimos y máximos. Pero a veces, y sobre todo en este tipo de situaciones, lo que necesita es un dato concreto. Está bien, el orden de magnitud anda en ese rango, pero ¿cuánto es? Necesita un dato más fijo. Entonces, ¿qué hacemos? Y es aquí donde entra el análisis probabilístico. Entonces ya no nos basta, ya no nos es suficiente saber cuál es el mejor de los casos y cuál es el peor de los casos. Ahora lo que nos interesa saber es cuál es el caso más probable. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Porque hasta el momento lo que tenemos es posibilidades. Este es el mejor de los casos y es posible que ocurra. Y este es el peor de los casos y es posible que ocurra. Pero ¿cuál es el caso más probable? Eso es lo que queremos contestar ahora. Vamos a hacerlo mediante una secuencia de pasos. El primer paso es que necesitamos definir el evento principal mínimo. Un evento principal mínimo es una operación, un paso, una actividad, algo que es lo más importante de todo el algoritmo y que ya no se puede desglosar en pasos más pequeños. Para nuestro ejemplo, digamos, podríamos empezar desde arriba diciendo, el evento principal pues todo el proceso. Bueno, sí, pero se puede desglosar. Desglosando, tenemos las entrevistas. Las entrevistas son importantes, pero no es lo que más interesa, porque ya vimos que de todas maneras la cantidad de entrevistas nunca va a cambiar. Lo más crucial aquí es la contratación en sí, porque es el dato variable, es el dato que le da el nombre a todo el proceso y eso ya no puede desglosarse más. La contratación será nuestro evento principal mínimo. Una vez identificado el evento principal mínimo, vamos a ponerle un nombre. Por lo general lo vamos a representar con Z. En este caso, que se trata de contratar al candidato I, le vamos a llamar a este evento ZI. Los subíndices de la Z dependen del proceso que se tenga. En este caso solo es un subíndice, la I, que representa a los candidatos. Ahora que tengo identificado y etiquetado cuál es el evento principal mínimo, necesitamos saber cuál es su probabilidad. Necesitamos la probabilidad de ZI. O lo que es lo mismo en este caso, necesitamos la probabilidad de contratar al candidato I. Si yo tengo ahorita enfrente al señor I, al candidato I, ¿cuál es la probabilidad de que lo contrate? Cuando hablamos de probabilidades, lo primero que puede venir a la mente es la famosa y simple fórmula de casos favorables sobre casos posibles. Y uno podría decir, bueno, fácil, solo veo cuáles son los casos favorables, cuáles son los casos posibles, yo calculo y punto. Sin embargo, aquí hay una situación. Esa fórmula trabaja en un mundo matemático completamente abstracto, donde no hay factores externos. Pero el problema en la vida real es que las cosas no son tan fáciles. Pensemos en posibles escenarios que podrían afectar nuestro proceso de contratación. Digamos que se pone de franja horaria para contratar una hora muy temprana. Digamos que se pone, hey, vengan todos a la entrevista entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana. Digamos que personas que viven muy lejos de donde está ubicada la empresa van a tener más problemas, más dificultades para llegar tan temprano. O incluso si el anuncio se puso un día antes, pues está peligroso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que personas que viven lejos o personas que no se enteraron a tiempo del aviso como para llegar temprano, tienen menos probabilidades, puede que no lleguen. Entonces les afecta los chances de ser contratados. Digamos que ustedes dicen, el lugar de la entrevista será allá súper lejos, en un lugar bien rebuscado que casi nadie conoce. Mucha gente se va a perder y no va a lograr llegar. Mucha gente va a llegar tarde porque se perdió. Mucha gente incluso va a decir, está muy lejos, no vale la pena, no voy a ir. Y se perdió. Entonces toda esa gente
sus probabilidades de ser contratadas fueron afectadas drásticamente por poner el lugar lejos. Ahora imagínense otra situación, vamos a ponernos más sofisticados. Digamos que el lugar donde se va a hacer la entrevista es un cuartito muy pequeño, muy pequeño. La puerta es súper angosta, todo es diminuto, no sé, no les alcanzaba el dinero para muebles, qué sé yo. Pero el punto es de que todo ha quedado muy pequeño. ¿Qué va a pasar? Hay gente que se va a desesperar, no va a querer estar ahí. No sé, gente con problemas de ansiedad social o cosas por el estilo. Son situaciones que provocan que hay cierto tipo de personas cuyos chances de ser contratados van a ser afectados. Ahora, otro ejemplo. Digamos que la entrevista consiste en un examen y el examen es un tema bien específico, pero que no se avisó con tiempo. La gente que sepa de eso lo va a poder contestar. La gente que no sepa de eso, como los agarraron en curva, van a salir mal. Entonces, las probabilidades de ser contratados de toda la gente que salga mal en ese examen ya disminuyeron fuertemente. Entonces, esto es a lo que me refiero. En la vida real hay muchos factores externos que alteran las probabilidades de los eventos. Entonces ya los eventos no son puros, no van sueltos como son en la matemática normal. Entonces no podemos aplicar favorables sobre posibles aquí porque hay muchos más factores en juego que son demasiado difíciles de definir como para poderlos poner en valores para meterlos en la ecuación. Todo esto se reduce en el concepto de sesgo o en inglés bias. Todo sesgo, un sesgo es todo factor externo intencional o no intencional, porque eso es otro tema, que afecta las probabilidades de que un evento ocurra. Y mientras haya sesgos o bias, entonces los eventos no tienen la misma probabilidad de ocurrir y se hace más complicado su cálculo. Pero entonces, ¿qué pasaría si nos esforzamos, hacemos un esfuerzo sobrehumano, hacemos lo imposible y removemos todos los sesgos posibles? Quitamos todo tipo de bias. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si hacemos esto, surge un estado que se conoce como aleatoriedad perfecta, en el que todo es completamente impredecible. No se puede saber qué va a pasar porque todo puede pasar, cualquier cosa. No puedo decir, es más probable que pase. No, porque todo puede ocurrir. Es aleatoriedad perfecta, lo más random posible. Entonces, este tipo de situaciones se conoce como unbiased o sin sesgos. No hay nada que altere las probabilidades. No hay ni un solo factor que me haga pensar o decir que hay un aspecto que podría pasar más que los otros o un aspecto que podría pasar menos que los otros. Todo puede pasar. Lo importante de la aleatoriedad perfecta y de quitar sesgos es que entonces todos tienen la misma probabilidad. Todos tienen el mismo chance. Si en nuestro escenario de contratación lográramos quitar absolutamente todos los sesgos posibles, entonces estamos en una situación donde todos los candidatos que lleguen tienen exactamente la misma probabilidad de ser contratados. Y eso es más justo. Bien, entonces, ahora que hemos establecido aleatoriedad perfecta y que todos los candidatos tienen la misma probabilidad de ser contratados, ya podemos proceder a calcular dicha probabilidad. Ahora sí puedo aplicar la fórmula casos favorables sobre casos posibles, porque no hay sesgos. Hemos asumido aleatoriedad perfecta. Excelente. ¿Cuáles son mis casos favorables si tengo al candidato I? Pues que él sea contratado. Entonces mi caso favorable es uno de todos. Pero ¿cuál es mi total de casos posibles? Ojo, no es N, porque todavía no he terminado el proceso. Hasta el momento voy por el candidato I. Y recuerden cómo funciona el algoritmo. Si en el momento me encuentro a alguien mejor, lo contrato. Pero si después encuentro a alguien mejor que ese, entonces voy a contratar a ese también, sobreescribiendo la contratación previa. Entonces, si de todos los candidatos, que son N, ahorita voy por alguno en particular, que es el I, hasta el momento he evaluado I candidatos. Así que mi población total, mis casos posibles totales, ahorita por donde voy, son I candidatos. Entonces, esos son mis casos posibles. La probabilidad de contratar al candidato I es 1 sobre I. Pasemos al tercero. Ahora que ya tengo bien identificado el evento principal mínimo,
y que pude calcular su probabilidad asumiendo aleatoriedad perfecta, es hora de tener el total de eventos. El total de eventos, así como el evento lo llamamos Z, lo vamos a representar con X. Y en este caso, como la Z lleva el apellido sub I, el total de eventos se llamará X sub I. Y como X sub I es el total de eventos y los eventos son las Z, esto implica alguna sumatoria que va a iterar con respecto a la I. ¿Cuáles son los límites de esta I? Los eventos se tratan de contratar candidatos, así que todo gira en torno a los candidatos. La I va a recorrer a todos los candidatos posibles. Entonces la I va desde 1 hasta N. Y esta es la expresión. ¡Excelente! Entonces, si este es el total de eventos, a este total de eventos es el que yo le quiero calcular el valor estimado. El valor que yo puedo esperar, que es lo que yo puedo obtener, que es un concepto probabilístico, que se representa con la letra E mayúscula. Entonces, E de XI es el valor esperado, lo que yo pudiera obtener de X sub I. Y X sub I es el total de eventos. Esto lo reescribimos como E de la sumatoria de I igual a 1 hasta N de Z sub I, que es la definición de X sub I. Y ahora aplicamos una pequeña propiedad muy similar a la de otros operadores. El valor esperado puede entrar y puede salir de operadores. Entonces aquí lo vamos a introducir para que en vez de tener el valor esperado de la sumatoria, tenemos la sumatoria del valor esperado. Y el valor esperado de un evento particular, como todos tienen la misma probabilidad porque hay aleatoriedad perfecta sin sesgos, el valor esperado de ese evento es la probabilidad de ese evento, que para el caso es la probabilidad de contratar al candidato I, que ya dijimos que es 1 sobre I. Entonces, el valor esperado del total de eventos es la sumatoria de I igual a 1 hasta N de 1 sobre I. Si vemos la sumatoria, recuerden, como una versión rústica de la integral, esto es aproximadamente igual a que tuviéramos la integral desde 1 hasta N de 1 sobre I por un de I. Y eso es el logaritmo de N más una constante. Y esta expresión es la que importa, porque esta expresión es O del logaritmo de N. O sea que el valor esperado del total de eventos es O del logaritmo de N. O sea que lo que yo puedo esperar de todo el proceso de contratación es algo de magnitud logaritmo de N, que es mucho mejor que el orden de magnitud lineal que nos había quedado. O sea que lo que yo puedo esperar gastar haciendo todo el proceso de contratación, claro, si hay aleatoriedad perfecta, es algo de magnitud logaritmo de N. O sea, poco gasto, y eso a tu jefe le va a encantar, porque ya es un dato concreto. Mire, eso es lo que vamos a gastar, logaritmo de N. Entonces todo está muy bien.